Comenzamos la clase, buenos días, 10 reglas clínicas para principiantes. En este caso nos vamos a la segunda regla. A mí solo me gusta lo que me sienta mal. Es un título muy sugerente, muy atractivo y os hará pensar mucho, pero es necesario pensarlo. Hemos interrumpido la docencia, aunque hemos continuado durante este periodo con las supervisiones, pero no se graban y por tanto no se cuelgan. Por las vacaciones de verano y las ferias locales aquí en Valladolid, etc. Bueno, como sabéis, estamos haciendo un seminario con este título, 10 reglas clínicas para principiantes, en el cual el objetivo, el propósito es presentaros 10 reglas para... Salieron 10, como pueden haber salido 10, o 9 o 15, ¿no? Es acercaros a ciertas realidades de la clínica que son básicas. Que es necesario conocerlas desde el principio, porque si uno no tiene noticia de ellas, jamás, a veces puede llegar a terminar su carrera profesional y no haberse enterado de que algo de esto está presente todos los días en nuestro trabajo clínico, ¿no? Bien, las 10 reglas os las repito brevemente para que vayáis, digamos, teniendo una perspectiva. Y como veis, algunas de ellas entrañan una especie de perspectiva un tanto paradójica. Esta de la que vamos a tratar hoy, en concreto estos días. A mí solo me gusta lo que me sienta mal. Parece una paradoja o incluso un oxímoron, ¿no? Pero, claro, se trata de algo, pues yo diría que esencial en la condición humana y que, por tanto, algo muy constitutivo que nos constituye a todos nosotros y, por tanto, muy presente en las manifestaciones clínicas y en el campo de nuestro trabajo, en el campo de la salud mental en este caso, ¿no? Que es el que nos interesa precisamente decir algo para que vosotros que estáis iniciando vuestras respectivas especialidades, pues contéis con este tipo de paradojas o de oxímoron que están, digamos, son, digamos, algo muy frecuente en nuestro trabajo, no solo con nuestros pacientes, porque quizás después de la exposición podréis pensar incluso, joder, si estas cosas también me pasan a mí, ¿no? Bueno, probablemente es algo que esté enraizado en la condición humana y tiene una expresión patológica muy llamativa y bueno, es un poco lo que vamos a tratar en estas clases. Las 10 reglas clínicas os las leo simplemente para situaros. Comenzamos hablando, en primer lugar, del criterio clínico, al que le dedicamos unas cuantas clases. Ahora estamos ya en la segunda regla. Se llama así: a mí solo me gusta lo que me sienta mal. Luego nos vamos a la tercera y se llama así: la regla del 6. La cuarta es: con nuestros pacientes, a menudo los clínicos elegimos entre lo malo y lo peor. Bueno, ya os diré qué quiero decir con eso. La siguiente, la 5, es: toda acción genera una reacción, aunque no siempre de igual intensidad, al menos en apariencia. 6, la psicopatología se funda en la defensa de un sujeto. 7, la terapéutica psíquica se orienta en función de si se perturba o no la defensa y si se perturba es necesario saber qué, cómo, cuándo y para qué se hace. 8, las categorías clínicas, enfermedades mentales, estructuras psicopatológicas, tipos clínicos o trastornos mentales, en fin, llamarlo como queráis, son todas ellas invenciones nuestras y como tal debemos usarlas. 9, el doble diagnóstico y 10, las relaciones entre el diagnóstico y el tratamiento son diversas y conviene
adaptarlas a cada caso concreto. Este es todo el panorama de lo que vamos a ver en este seminario llamado así 10 reglas clínicas para principiantes. Bueno, vamos al grano de lo que nos interesa hoy. A mí solo me gusta lo que me sienta. Creo que he anotado 19 puntos para comentaros y voy a ello. Tened presente que las cosas que no sé, voy a dar una especie de pinceladas muy generales, puesto que tendremos en clases posteriores trataremos de aquilatar lo que vaya apuntando yo hoy. No voy a entrar ya se lo decía esta mañana a las residentes, no vamos a entrar en grandes detalles desde el punto de vista teórico. ¿Por qué? Porque realmente el énfasis o la carga la vamos a poner principalmente en las cuestiones clínicas, aunque haremos algunas menciones naturalmente a lo que se puede llamar la pulsión o el goce o cosas de este tipo. Lo mínimo para poder entendernos. Lo demás, cuando tengáis interés por desmenuzar toda la metapsicología psicoanalítica o toda la teoría fundamental o general de psicoanálisis, tenéis que dirigiros naturalmente a los textos que os recomendemos y a los autores que desde luego saben mucho más de estas materias que yo y que os lo pueden explicar mejor. Pero aquí vamos a quedarnos con lo que es fundamental para entender las cuestiones de la clínica diaria. ¿De acuerdo? Bueno, 19 aspectos que quiero comentaros entonces en esta clase. El primero, a ver, a mí solo me gusta lo que me sienta mal, es una afirmación difícil de entender y difícil de admitir. Difícil de entender y difícil de admitir. La gente rápidamente cuando le dices una cosa de esta dice, sí, eso le pasa, mira, aquel que va por ahí, pasa aquí. Vale. Pero el caso es que, tal como lo vamos a enfocar, esta cuestión no es algo que le sucede a aquel, sino que nos sucede a todos. Y no es algo exclusivo de los masoquistas, como alguien podría pensar. Dice, bueno, esto se aplica muy bien a los masoquistas, que les gusta sufrir. Bueno, a los masoquistas, en el sentido propio del término, su gozo pasa por el sufrimiento, pero dentro de un contexto sexual. Y aquí no estamos hablando únicamente de un asunto meramente sexual, sino de un tipo de goce o de exceso que, digamos, que va más allá de lo meramente sexual, ¿no? Por tanto, el masoquismo yo creo que es un término que hay que usarlo en el contexto cuando uno estudia las perversiones o ciertos rasgos de perversión, etc. Y aquí es algo un poco distinto. No vale para todos, ¿verdad? En mayor o menor medida, y es, como decía, difícil de entender. Pero bueno, para acercarnos un poquito al asunto, si hacemos memoria, desde que nos hemos levantado hasta ahora, cuántas veces a lo largo de este día, hasta las horas que van, digamos, nos hemos encontrado en situación, digamos, de contemplar más de la cuenta lo que nos sienta mal. O de incluso buscar algo que nos sienta mal. No hace falta mirar cosas extraordinarias, simplemente que haya cogido el coche para ir a tal sitio, si ha ido dentro de lo que es lo prudente o ha ido dentro de lo que no es precisamente lo prudente. Si con sus comidas, con sus cigarrillos, con sus lo que sea, está dentro de lo que es lo que le sienta bien o busca algo que le sienta un poco mal. Bueno, creo que a partir de aquí, ¿verdad? O con sus cavilaciones, y le da más vueltas de la cuenta a unas sabiendas de que lo que está pensando son gilipolleces y no le sirven para nada. Bueno, vamos a pensarlo desde a partir de aquí, ¿no? La segunda cuestión, el segundo punto, en este tipo de cuestiones tiende a pensarse, como decía, como algo que le pasa a los otros, ¿no? Vamos a hacer el esfuerzo por pensar que también nos pasa a nosotros, ¿no? Porque de esa manera
para nuestro oficio, viene bien reconocernos también tocados al menos por lo que le pasa a las personas que atendemos. No por cosas extravagantes como pueden ser a veces voces o cosas de ese tipo, pero sí tocados de una cierta alteración o patos, ¿no? Porque de esa manera, digamos, compartimos con ellos o sentimos que compartimos con ellos algo que de otra manera, si ponemos muchas murallas frente a ellos, rápidamente nos vemos muy diferentes y eso tiende a favorecer ciertas relaciones de autoridad, etcétera, etcétera. No, tampoco vamos a simpatizar ni a empatizar más de la cuenta, ¿no? Más de la cuenta quiere decir más allá de la raya de lo que es el respeto, ¿no? Pero vamos a tratar de pensar que es algo también nuestro y que es algo que compartimos con los otros ah, y que precisamente, como se trata de algo que tiene que ver con el exceso y con el goce, aunque lo compartamos con muchos o que lo sepamos de nosotros mismos, no es precisamente algo de lo que nos gusta mucho hablar. ¿Por qué? Pues porque sentimos vergüenza. ¿Por qué sentimos vergüenza? Pues porque tiene que ver con una satisfacción un tanto clandestina, ¿verdad? Bueno, punto 3. Bueno, si se tiene presente esta fórmula, este adagio de a mí solo me gusta lo que me sienta mal, yo creo que se pueden entender muchas formas de vivir, desgraciadas, erráticas, extremadas, paradójicas, y muchas manifestaciones del patos, como son, por ejemplo, los síntomas, las inhibiciones, etc. De hecho, en nuestros síntomas, como decíamos en las primeras clases, es algo curioso que cuesta también entender mucho, pero bueno, ya le hemos dedicado unas clases. En nuestros síntomas decía, hay algo, ¿verdad?, oscuro que tiene que ver con la satisfacción, o una cierta satisfacción oscura. Oscura, vamos a decir así, ¿no? Oscura e incluso adictiva, ¿no? Hay algo en nuestros propios síntomas que tiene esta parte oscura, adictiva y que nos lleva, se puede decir así, a una cierta satisfacción en el mal rollo, que quiere decir en castellano cosas un poco, bueno, pues que inicialmente no parecen muy felices, sino tienen un toque, un plus de una cierta infelicidad, de mal rollo, ¿no? Y eso se pone especialmente de relieve, es una de las pistas que nos conducen a pensar que algo de esta lado oscuro de del síntoma nos lleva a este mal rollo y también nos cuesta mucho soltarlo. Y eso precisamente por el carácter de repetición que tienen este tipo de cuestiones. Que aun a sabiendas, por así decir, de que hay algo que te sienta mal, vas y repites. Otro plato más, por favor. Pero joder, ya se has comido bastante. Dice, no, parece que hoy tengo apetito. Ya saber que pasar de un límite, lo que puede ser placentero se convierte en displacentero. Es así. Por más o por menos. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos esto. El caso es que, como os decía, hay esta pendiente repetitiva. El caso es que la razón y la voluntad sirven aquí de poco, ¿no? O sea, que nosotros que nos tenemos a gala la capacidad de razonar, e incluso algunas personas, yo por ejemplo soy muy entusiasta de la voluntad, de ser una persona poco disciplinada, que si tengo que hacer tal cosa la hago y no, me parece que es, ay, me duele la cabeza, hoy no estudio. Pues, ¿no? ¿Qué tendrá que ver que te duele la cabeza con estudios? Si hay que estudiar, se estudia. No. Esos son tipo de costumbres que hay gente que no las tiene y así les van, claro. Y hay gente que tiene ese tipo de, se sobrepone, se puede decir así, a estas primeras tendencias a abandonar demasiado precipitadamente las cosas, ¿no? Pero en este caso, la razón y la voluntad
no son resolutivas, no sirven de poco, no quiere decir que no sirvan de nada, sirven de poco. Y entonces convertir esa tendencia en enfermedad tampoco es una buena solución. Dice, bueno, es que son todos los que les pasan estas cosas son enfermos. O esto es una cosa enfermiza que tenemos. Pues no, no es una cosa porque va a ser enfermiza, somos así. ¿No? No es una buena solución. Vamos a ver si le encontramos una respuesta, una solución un poco mejor. ¿No? Bueno, punto 4. A mí solo me gusta lo que me sienta mal. Bueno, es una fórmula, como decía, molesta, a la que tenemos que acostumbrarnos, pero también ha habido otro tipo de experiencia de fórmulas muy molestas que después las hemos visto pues como algo muy evidente. Por ejemplo, dentro del pequeño mundo en el que nosotros nos movemos, la idea de Freud con respecto al inconsciente, que te descabalgaba del poderío de tu yo, de tu conciencia, de dominio de ti mismo, tal, pues hombre, eso al principio fue como una especie de conmoción, ¿no? Siempre se decía, se ponía a Freud en serie con Newton con respecto a la teoría gravitacional, al geocentrismo y todas esas cosas, ¿no? Que parece que uno, si ahora no es el centro de algo, realmente ha perdido parte de su amor propio, de su narcisismo, y lo mismo de la teoría de Darwin, ¿no? Y Freud, ¿no? Con esta cuestión del inconsciente. Nadie es, nadie es gobernante en su propia casa, ¿no? Bueno, pues este tipo de fórmulas costaron, ¿verdad?, ser admitidas, lo mismo que la de la sexualidad infantil, ¿no? Al final ahora todo el mundo, vamos, lo da por hecho como una cosa, vamos, que sería raro explicar, convencer a alguien de que los niños no son unos perversos polimorfos y unos gozones. Pues, hombre, tienes que hacer mucho esfuerzo argumental porque en realidad se hace un siglo, más de un siglo, esto fueron fórmulas un poco contundentes. Pero bueno, esta fórmula también, a mí solo me gusta lo que me sienta mal, y miles parecidas que hay, naturalmente. Vamos a ver cómo podemos hacernos a ella y la tenemos en cuenta para nuestro trabajo diario, puesto que entiendo que nos dará muchas luces sobre lo que tratamos a diario en nuestras consultas. ¿No? 5. Esta fórmula suele reducirse en psicoanálisis al término goce, ¿verdad? Que es un término, bueno, inspirado en Freud o, digamos, puesto ahí por Freud. Por ejemplo, cuando hablaba del hombre de las... Está de mil maneras en Freud, pero mencionado como tal, cuando hablaba de la tortura del hombre de las ratas, cuando se le narraba esa tortura de las ratas contada por el capitán Cruel, de qué manera Freud advierte, observa en el rostro de este hombre, del joven Ernst Lanzer, una satisfacción que él mismo desconocía, ¿no? Es decir, lo que más les hacía sufrir, al mismo tiempo más le ponía, ¿no? Bueno, es decir, que son cosas que están ahí, Lacan lo ha desarrollado esto de manera, como sabéis, amplísima, es uno de sus conceptos o de sus concreciones más importantes, ¿no? Pero sí que es cierto que este concepto ha llegado, se llega a usar como comodín para todo, es decir, que o sea, cuando un concepto comienza a ser usado abusivamente, pierde completamente la esencia. Entonces, ahora cualquier cosa, dice, metió la mano en el fuego, dice, joder, el goce. Bueno, tiene unos dolores, tiene una neuralgia del trigémino que está dándose cabezazos del dolor, dice, el goce. Bueno, vale. O sea, hay que andar con cuidado cuando los conceptos se llevan más allá de lo que quieren decir, ¿verdad? Porque después pierden las propiedades o la quinta esencia, ¿verdad? Que les da un fundamento y después es que valen para todo y el concepto se desgasta a lo bobo, ¿no? Pues bueno, yo creo que hay que ser un poco más circunscritos con el uso de estos tipos de conceptos, ¿no?
el goce, lo real, cuidado que viene el goce, sale todo el mundo corriendo. Lo real, eso es una cosa horrorosa. Es un poco la idea que se ha ido dando de todo esto, ¿verdad? Como en todas las teorías, siempre hay algo que va quedando dentro de lo intocable, de lo desconocido, de lo que tope, de lo que hasta donde se puede llegar, y sale demasiada colación todo esto, y total que al final uno va a decir, joder, ¿para qué voy a ir a salud mental o al psicoanalista si está ahí lo real que no te deja hacer nada? Y la pulsión, ¿qué vas a hacer con la pulsión? Pues nada. Pues hombre, vamos a ver. Algo se puede hacer. Por eso, uno de los textos que comentaremos el próximo día está elegido a propósito para ver que hay que perder un poco del miedo a toda esta cosa que desde los propios colegas a veces se da a entender como que es una especie de cosa intocable y con la que no se puede hacer nada. Bueno, algo se puede hacer, porque yo veo pacientes que han estado, esta mañana hablábamos con una persona que viene de una melancolía gravísima y hasta le hemos visto incluso sonreír un poco después de 4 años. Algo se puede hacer, ¿no? Bueno, nosotros no perdemos nunca la esperanza en ese sentido. Entonces hay que andar con un poquito de cuidado a la hora del uso de este tipo de conceptos. A mí, en el sexto lugar, yo desde hace tiempo, cuando hablo de goce, para no repetir siempre esta palabra, esto es un problema mío, ¿no? Para no repetir siempre esa palabra, porque las palabras cuando se usan demasiado en cierto medio, en cierto argot, al final acaban volviéndose como parte, un chascarrillo, pues decía, bueno, lo definía y el vocabulario está así en unos cuantos sitios, ¿no? Para decir el goce decía el exceso, ¿no? Porque el exceso yo creo que viene bien para nombrar algo de esta cuestión del goce, ¿no? Entonces, bueno, yo lo hablo indistintamente y ya os advierto que precisamente este término le vamos a dedicar unos comentarios en la próxima clase, puesto que mi amigo Domenico Cosenza ha escrito un libro que se llama Clínica del Exceso, que es este libro, que le vamos a dedicar unos comentarios en la próxima. Deriva pulsional y soluciones sintomáticas en la psicopatología contemporánea. Lo vamos a publicar en castellano muy pronto, estamos escribiendo el prólogo ahora Emilio Bacheto y yo. Y luego veremos lo que quiere decir Cosenza Domenico con la clínica del exceso, pero es el próximo día. Yo lo uso un poco en el sentido, no tanto como lo usa él, como una especie de tipo clínico, de categoría clínica, ¿no? Más bien como un sinónimo, una de las formas de hablar del goce, para no repetir siempre la misma palabra, ¿verdad? Porque veréis que la cuestión del goce o de la satisfacción esta clandestina tiene mucho que ver con el exceso. Cualquier tipo de goce tiene que ver con el exceso. Él lo usa en un sentido más psicopatológico, más nosográfico, le da, ya lo veremos el próximo día, toda una argumentación. Para construir un tipo clínico hay que atar muchos hilos y él los va haciendo a lo largo de este libro con los trastornos de alimentación y con las toxicomanías y otra serie de manifestaciones clínicas, otro tipo de adicciones, ¿no? Bueno, entonces yo, con permiso, y como soy bastante torpe con estas cosas, a veces puedo hablar usando indistintamente goce y exceso, punto. Porque aquí, en este espacio, lo tomamos el goce como una especie, en un sentido más psicopatológico, propio del campo de la psicología patológica, ¿no? Y ahí el exceso sí que es una característica muy esencial, ¿no? Una característica del goce, pero de las que se tocan y palpan, ¿no? Y en la vertiente patológica, como digo, mucho más aún, ¿no? Bueno, punto 8. A mí solo me gusta lo que me sienta mal, podría abreviarse en una frase más chusca, ¿no? A mí solo me ponen los excesos. ¿Y los excesos qué son los excesos? Pues los excesos son excesos de mucho y de poco, e incluso del término medio.
A mí me gusta comer y me gusta renunciar a la comida, dice Montaigne. Bueno, aquí tenemos un gozón, ¿no? Me gusta comer y me gusta renunciar a la comida. Dice, joder, qué tío más distinto, ¿no? O qué gozón es, ¿no? O sea, todo puede ser experimentado o vivido como un exceso. Dice, no, no es que se comió 4 platos, no, ¿cómo? Se comió 2 cachopos, que es una cosa que yo no he visto nunca, pero que la deben comer en Asturias, que debe de ser un plato muy grande, ¿no? Dice, comió 2, dices, todo empachado toda la semana. Bueno, pues ya se ve que lo que le va a este es el rollo chungo, el exceso, porque le sentó fatal, ¿no? Dice, este en cambio come nada, como los anoréxicos o la anorexia. Bueno, se pasa por el otro lado. Dice, este en cambio lleva una dieta equilibradísima. Ten cuidado, no vaya a hacer de la dieta equilibradísima una forma de exceso en el cumplimiento. Es decir, que el exceso lo podemos ver por muchos, ¿no? No solamente en una cuestión de cantidades en los extremos, sino también en el término medio, por ejemplo, ¿no? En el estricto término medio, ¿no? En la estricta moderación. Claro, la filosofía antigua es muy moderada, tiende, digamos, pero claro, de la moderación puedes hacer un subidón inmenso, ¿no? Vale. 8. Recupero un poco lo que decía antes. El síntoma tiene también una cara, como hemos dicho, de satisfacción. De manera que esto es muy importante para nosotros porque encontramos, por una parte, en esta... hablamos de varias caras del síntoma en las primeras clases, pero bueno, quedémonos hoy con 2 caras al menos, o con 2 vertientes. Una que sería el síntoma como disfunción, que es lo que habitualmente se transmite en los libros de clínica y de patología. El síntoma es una disfunción, es algo que da cuenta de que hay una alteración de tal cosa, ¿no? No debería estar ahí. Eso es un signo de mala función, ¿no? Bueno, esto es como se suele entender. Pero nosotros, como estamos muy atentos al trabajo diario, vemos también que a veces el síntoma es un tipo de funcionamiento. Y claro, uno dice, ¿cómo va a ser un tipo de funcionamiento? Si es una disfunción, no puede ser un tipo de funcionamiento. Bueno, es un tipo de funcionamiento en la medida en que ese tipo de funcionamiento puede aportar incluso un equilibrio y que fuera de ese tipo de funcionamiento o si quitamos el soporte de ese tipo de funcionamiento, igual la persona va a peor. Esto es muy necesario entenderlo, porque ya te da un manejo de la clínica muy distinto que en el hecho de que todas las manifestaciones que salgan del cuadro de lo que en los libros dicen que es lo normal, hay que eliminarlas. No, no, porque el síntoma también puede ser algo que está contribuyendo a un cierto equilibrio. Eso lo podéis ver con el repertorio de los síntomas más comunes en la psicopatología. Las obsesiones, los rituales, las fobias, todo este tipo de herramientas al alcance de la mano de las que echamos mano y de las que echa mano cualquier tipo de persona. Este tío, los pacientes que tenemos en el centro de salud, ayer hablábamos de uno con las residentes que terminan ahora. Fíjate, se presentaba como un cuadro obsesivo, pero obsesivo, que incluso hacía hojas Excel para ordenar las palabras. Ya eso ya era el acné. Dice, bueno, está diagnosticado de TOC. Bueno, está diagnosticado de TOC, es un psicótico que cuando se desorganiza y se pone muy, muy perplejo y muy loco. Es decir, ahí tenemos echar un tipo de herramienta, un tipo de hacer funcionar al síntoma como un tipo de reequilibrio. No estamos hablando del delirio, que es más evidente todavía, sino de muchos síntomas, ¿no?, que podemos llegar a fabricar, a crear, a inventar, pueden tener una función que a la larga aporta más equilibrio que desequilibrio. Todos te pueden hacer sufrir, todos te pueden hacer gozar, en el sentido de exceso, ¿no? Todos pueden querer decir algo, o casi todos. Bueno,
Muy bien. Sí, sí, pero también hay que verlos desde el punto de vista de lo que funciona y de lo que no funciona. Es la máxima que siempre tenemos entre manos, ¿no? Y algunos de esos síntomas son muy disfuncionales. Aquí tenemos un caso de un tío que es camionero y no es capaz de subirse al camión porque tiene una claustrofobia terrible. Mal asunto. Pero tenemos otro tipo de síntomas que tienen una vertiente también más funcional y que, ah, echando cuentas, vemos que aporta más que quita, ¿no? O incluso los que aportan y limitan, los que limitan por un lado, cuando les quitas ese tapón, después se dicen, no, es que ya no, ahora no es que sea incapaz de subirse al camión, es que se ha quedado en casa aterrado. Dice, antes solo tenía miedo al camión. Pero pues sí que le hemos hecho una buena faena a este hombre. Le quitamos la fobia al camión y ahora se ha quedado angustiado todo el día. Pues, o sea que hay que tener siempre esta perspectiva, ¿de acuerdo? Bueno, y esto es muy importante también de cara a entender el asunto del que estamos hablando. Punto 9. Cada sujeto tiene su goce particular, ¿no? Cada uno tiene el suyo. ¿Es definitivo para toda la vida siempre siempre el mismo? Pues hay gente que lo lee, esa gente que dice, sí, sí, el uno. Bueno, pues sí y pues no. O sea, es muy fijo para algún tipo de perversiones donde no hay más recorrido que el fetichismo de X, o no sé qué, y eso que no sea un fetichismo, digamos, transitorio, ¿no? Pero cierto tipo de perversiones pueden mostrar una forma muy estable, muy fija de gozar, pero otras no. Este tío antes hacía puenting, ¡buah! Tenía un subidón de adrenalina, dice, no, dice, ahora se ha puesto a nadar, joder, cualquier día llega de aquí a Filipinas. Pero, a ver, las cosas pueden cambiar. El goce el exceso es el exceso, pero no tiene por qué ser siempre, o sea, que tiene su forma de gozar, sí, tiene su forma de gozar, pero no creo que todo eso tiene un poco más movimientos de los que antes. Tiene su forma de gozar, ¿verdad? Su goce particular. De esa modalidad se puede pesquisar o se puede rastrear siguiendo la pista de lo que se repite, de lo que insiste, en fin, de lo que constituye algo que se puede llamar la forma de gozar. Solo hay una forma principal de gozar, sí, una principal, sí, pero puede derivar en otras, me parece a mí, más alternativas, ¿no? Es decir, que hay una cierta movilidad, entiendo. Que otros me dirán que no. Bueno, a mí me parece que sí, que hay cierta alternancia, ¿no? O cierta derivación, ¿no? 10. Lo que se repite, esto es importante ya para ir concretando, lo que se repite suele presentar una mezcla de felicidad y de infelicidad. Esto ya es más complicado. De bienestar y de malestar. De sufrir y de estar bien al mismo tiempo. Esto ya... ¿Qué tal estás, Josefina? Dice, mal a gusto. ¿Cómo? Sí, mal a gusto. Estoy mal, pero a gusto. Vas en bici con tus colegas. ¿Qué tal vas? Hoy voy bien, dice, sufriendo a gusto. ¿Cómo voy sufriendo y a gusto? Esto no es una cosa que hayamos inventado ahora. Tú coges a los poetas antiguos, coges el Ferrero Natura, ya te habla de la amargura de la dulzura, ¿no? Una especie de oxímoron. Todos encuentran siempre fórmulas para hablar de esa especie de mezcla, ¿no? Del bienestar y del malestar, de la felicidad y de la infelicidad, de lo que sienta bien y lo que sienta mal, pero todo mezclado, ¿no? Todo mezclado. Entonces, el hombre siempre es mezcla, dice Montaigne, ¿no? Somos mezcla, no somos cosas puras. Entonces, claro, tenemos que prestar una especial atención a estas cuestiones, porque si no es que nos perdemos la mitad de un 70% de la cuestión clínica, ¿no? Lo que
sea, esa mezcla, ¿verdad?, de felicidad e infelicidad, de bienestar, malestar, de sufrir y de al mismo tiempo estar a gusto. ¿Qué tal vas? Sufriendo a gusto. Bueno, esta es una fórmula que se usa en ciertos deportes, ¿no? Para decir, hoy estoy bien, jodido, pero bien. Bien jodido, también es una forma de decirlo, ¿no? 11. Desde este punto de vista, cada uno goza de lo suyo, ¿no? De ahí que sea complicado para cuando el goce, digamos, bueno, el goce siempre es muy egoísta, muy de uno, del uno, ponerle todas las fórmulas que quieras, ¿no? Uno goza en compañía del otro, viendo películas de no sé qué, haciendo mil cosas. Sí, pero el que goza es uno, ¿no? Ahí están esas fórmulas después de Lacan cuando usa el genitivo que dice, goza del cuerpo, ¿no? Pues, lo puede decir más sencillo, goza con el cuerpo, goza a través del cuerpo, o goza mediante. Pues estas fórmulas muy francesas, muy de genitivo, te pueden dar a pensar como el deseo es el deseo del otro, ¿no? ¿Qué querrá decir del otro, ¿no? Bueno, pues ahí pueden sacar una serie de fórmulas, ¿verdad? Para aclarar un poco esa... En fin, son derivadas, ¿no? No quedan tan fijados. Pero bueno, lo cierto es que el goce, el exceso, es una cosa muy de uno, ¿no? Tanto es así de uno que es difícil de compartir, ¿no? Y que incluso la gente está con sus goces y están unos sentados uno al lado del otro y están con lo suyo. Hasta ese extremo, ¿no? Entonces esto hace difícil compartir, relacionarse con la pareja, con el grupo, porque es verdad que el goce no es algo que se comparta en ese sentido. Y ahí surgen pues muchos puntos de fricción. Pero sin embargo, claro, estamos condenados a mantenernos en relación, a estar con los otros, etcétera, etcétera. ¿Y cómo hacemos para articular esta cosa tan egoísta, tan de uno, ¿no? Con la relación con los otros, ¿no? Pasas por las cafeterías aquí en la acera de Recoletos. Bueno, dices, joder, ahí fíjate, ahí de una pareja, en lugar de estar morreando, es una cosa que aproxima uno al otro, están cada uno con el teléfono, con su goce, ¿no? Vete a saber, igual se están contando cosas, pero cada uno está con su objeto, no están con el otro. Esto es lo que quiere decir esto, que uno goza de lo suyo, ¿no? Y consigo mismo, ¿no? Bueno, el punto 12. El goce o exceso se sitúa, esto es muy freudiano y muy claro, se sitúa más allá del principio del placer. A ver, más allá del principio del placer. Luego remataré esta fórmula con un pasaje de Lacan, el texto del psicoanálisis y la medicina, que lo dice muy claro, lo expresa con una claridad pasmosa, ¿no? Pero lo que quiero adelantaros por ahora, que el exceso se sitúa más allá del principio del placer, quiere decir, por una parte, que el placer y el gozo o el exceso no es la misma cosa. Son cosas distintas. No es lo mismo placer que gozo, o que gozo, o que placer, no es lo mismo placer que exceso. Y quiere decir al mismo tiempo que lo placentero no es gozoso. Son cosas distintas, pero lo placentero no es gozoso. Incluso hasta ese punto son distintos. Luego trataré de explicar más esto. Punto 13.
El goce o el exceso va más allá de la supervivencia y de la adaptación. Está más cerca del peligro, del riesgo, de la muerte, que de la propia vida. No digo que nos lleve a tirarnos por la ventana y que estemos aquí todos, que esto no tenga ninguna solución. No, no. El próximo día he elegido precisamente un texto de Gerardo Arenas que habla del buen vivir y trata de la pulsión. Joder, menos mal que hay gente con un poco de cabeza. Pero si no, sería para leer estas cosas y tirarse por la ventana porque no hay solución. No. Por eso, pero es verdad que el exceso, a mí solo me gusta lo que me sienta mal, el goce, va más allá de la supervivencia. O sea, tenemos, digamos, que hacer frente para adaptarnos, tenemos que hacer virguerías a veces porque nos dejaríamos ir a lo peor. Y está en ese sentido más cerca del peligro, del riesgo, de lo que tiene que ver ya con... ¿Cuánta gente conocéis vosotros que va con el coche como loco? Que es que son tontos, no saben conducir, o que la única forma que tienen incluso de satisfacerse es yendo como a toda hostia. O incluso no se concentran si van más despacio, es decir, cuando van más tranquilos. Bueno, entonces, precisamente no es lo más recomendable para la supervivencia ni para la adaptación. Y menos si te pilla la policía, la Guardia Civil y te encaloma 300 pavos. ¿No? 14. Bueno, sobre este asunto del más allá del placer y de la supervivencia. ¿No? Hay una cita de Lacan en el Seminario de la Angustia, que voy a leeros. Tiene mucho que ver con todo lo que hemos dicho hasta ahora del síntoma, todo este tipo de cosas. Es una frase que podemos sacar a colación muchas veces porque es muy densa, pero bueno, yo la diré después de una manera más sencilla. Dice en la clase del 23 de enero de 1963, dice, lo que descubrimos en el síntoma, en su esencia, no es un llamado al otro, no es lo que muestra algo al otro, lo que muestra al otro, es decir, una forma de decir algo al otro. ¿No? El síntoma, dice, en su naturaleza es goce. Dice, no lo olvides. Goce engañoso, sin duda. Luego dice unas palabras en alemán. Unterbliebene Befriedigung, que quiere decir, literalmente, ahí no lo traducen en el texto, una satisfacción. Unterbleiben es no realizar, no realizada. O para decirlo más elegante, Unterbliebene Befriedigung, pues sería como una especie de yo en el texto de la psicología patológica, cuando hablo de esto, de la neurosis, digo una satisfacción clandestina, oculta, ¿no? Pero incluso que uno mismo se la oculta, ¿no? Bueno, entonces el síntoma no tiene necesidad de ustedes como el acting out, el síntoma te basta, ¿no? Es algo muy, ve aquí Lacan un poco la dimensión esta del síntoma muy de goce, es decir, muy de uno, ¿no? ¿De acuerdo? Esta es una frase, pues como digo, muy densa y tiene muchos matices, pero bueno, yo os la traduzco a una canción de Pata Negra, de Raimundo Amador. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engordo. Una buena traducción para profanos de esta frase. ¿De acuerdo? Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Vais a tener un poco una idea de lo que estamos hablando. ¿eh? 15. Según Miller, el concepto de goce conecta dos ámbitos, ahora vais a entender muchas más cosas. Conecta dos ámbitos heterogéneos e incluso antagónicos. La libido más la pulsión de muerte. Entonces,
Ahora yo creo que todo lo que hemos dicho antes con esta aproximación se entiende. Tenemos algo, la libido, la vida, la energía, el deseo, todo lo que podéis poner un poco, digamos, en este saco, ¿no? Y al mismo tiempo la muerte, ¿no? La pulsión de muerte, lo que empuja, se puede decir así, a lo peor, ¿no? Todo eso junto. Y todo eso junto, ¿verdad? Es lo que Lacan, según Miller, probablemente es así, es lo que Lacan es lo que trata de conectar en este término el gozo. Jouissance en francés, ¿no? El gozo. Bueno, la libido más la pulsión de muerte. Estas fuerzas están unidas en el goce, están como anexadas, mezcladas, ¿no? Por eso cuando alguien goza, también se está dañando o también se está destruyendo. Ahí está el asunto que yo decía antes del exceso, ¿no? Porque no es un placer, no es algo inocuo, ¿no? Hay un punto de exceso, de destrucción. En esto, el goce, es decir, el exceso o el exceso, ¿eh? Se diferencian del placer, porque el placer es algo que sienta bien, que tiende a la vida, al amor, a la relación, al deseo. El goce no va precisamente por ese lado. Bueno, entonces voy terminando. El goce, ¿no? Es un exceso, es algo que insiste, es inadaptado, aunque confiamos en que se puede reorientar un poco, porque si no, es en ese sentido el lado oscuro. Bueno, pues como el disco de Pink Floyd, ¿no? The Dark Side of the Moon, pues aquí podríamos hablar de The Dark Side of the Human Condition, el lado oculto, oscuro, perdón, de la condición humana. Eso sería el exceso del que hablamos, ¿no? 17. El placer y el goce no son lo mismo. Voy a leeros ahora un texto de Lacan que lo dice con una claridad pasmosa. El placer y el goce no son lo mismo. El placer tiende a reducir la tensión, tiende a hacerla desaparecer, ¿no? En cambio, el goce la eleva, es más allá del principio del placer, que es el texto de Freud, de los más dramáticos y pesimistas, ¿no? Que escribió. En el texto de Lacan de 1966, Psicoanálisis y Medicina, señala que lo que él llama goce es, dice, del orden de la tensión, del forzamiento. Ya estamos en algo que no va a fluir. ¿No? Y dice, y aquí os leo 3 líneas. Indiscutiblemente, dice Lacan, hay goce en el nivel en el que comienza a aparecer el dolor. Inicialmente hay goce en el nivel en que comienza a aparecer el dolor. Pongo énfasis en el que comienza porque es que metió la mano en aceite hirviendo y es que es un gozón. Vamos a leer acá. En el que comienza a aparecer el dolor. ¿Vale? Y sabemos que es solamente a ese nivel del dolor que puede, la traducción es penosa, a nivel solo se puede usar cuando se dice a nivel del mar. En todo lo demás lo puedes suprimir y no hace falta decir nada. Una expresión usada continuamente que es muy fea y que incluso es recomendable que no se use, ¿no? Bueno, pero la traducción la hicieron así. Y sabemos que es solamente a ese nivel del dolor que puede experimentarse toda la dimensión del organismo que de otro modo permanece velada. Fijaros cómo en esta frase que he escogido aquí del texto de Lacan, ya nos está hablando de algo muy importante. El placer y el dolor no van por el mismo lado. El placer y el goce no van por el mismo lado. El goce tiene que ver incluso con el dolor. Cuando aparece, cuando comienza a aparecer. No dice cuando uno cruje de dolor. Podría decirlo, pero no lo dice. Bueno,
cuando aparece el dolor. Y entonces ahí hay una dimensión, ¿no?, que o la captamos o permanecería pasaría desapercibida. ¿Veis por qué estamos hablando de todo esto? Porque esto es algo que forma parte de la condición humana y que o lo sabes y lo observas o te percatas de ello o dices, qué tío más tonto, más corto, qué persona más lista, ¿cómo puede estar atrapado en algo que le sienta mal? Esto es lo que... Entonces, ahora os leo punto 18, una fórmula que el próximo día se aclarará un poquito, que es la entrada del vocabulario de psicopatología que escribió Javier Carreño y Pepe Eiras, que me dieron un trabajo para redactárselo al final. Pero bueno, la entrada es así. El goce es la satisfacción de la pulsión más allá del principio del placer. Bueno, hasta aquí más o menos entiendo, ¿no? Una vez que la pulsión es considerada el resultado de la incidencia del lenguaje sobre el cuerpo. Algo de esto lo aclararemos el próximo. Por ello, el goce es siempre parcial, lo que quiere decir que nunca es posible alcanzar la satisfacción absoluta, por lo que el lugar del goce se sitúa entre el placer y el displacer. Placer, displacer, parcial, insistencia, etcétera. Bueno, yo creo que esta primera aproximación a este tema, a mí solo me gusta lo que me sienta mal, tenéis que redondearla, pensad ahora de cara al próximo día en las personas con las que habláis. Podéis girar el espejo hacia vosotros mismos, ¿verdad? Y decir, a ver, ¿qué tengo yo de todo esto? ¿No? Porque seguro que encontréis muchos detalles. Pero también lo tenéis que aplicar a las personas con las que habláis a diario. Y pensar, digamos, que no son masoquistas, ¿no? Que incluso el esfuerzo de la voluntad no logra a veces frenar algo que es muy insistente, que tiene una pulsión muy insistente. No quiere decir que la voluntad no sirva para nada. Y que esto no es precisamente muy adaptativo, al contrario, la gente se destroza bastante. Y no hace falta llevar esto hasta el extremo de los toxicómanos, de los anoréxicos, de los deportistas de alta competición, que son gente, por otra parte, puede ser muy normal. Pero bueno, encuentran por ese lado una satisfacción que otra gente solo encuentra de una manera más chunga y mucho más perjudicial. O sea, de gozar nadie se limpia. Lo que pasa es que, como el colesterol, hay goces muy chungos y hay goces que son un poco más tolerables. Pero gozones todo el mundo. Claro que no es lo mismo drogarse con ciertas cosas, más o menos que no perjudican mucho. Si bebes Mauro, como ayer me invitaron estas muchachas, las residentes, pues claro, es que, a ver, no puedes comparar eso con la mierda que vende el dealer de la esquina, que es una anfetamina machacada con serrín vamos, con raspadura de la pared, o paco, crack, ¿no?, que consumen algunas personas, pues que te destroza el cerebro muy pronto. Entonces, bueno, hay formas o sea, del goce todos estamos afectados, ¿no? Perfecto. La cosa es llevarlo de la mejor manera posible. Joder, es que ese tío, bueno, tal, no sé qué. Bueno, pero dentro de sus goces no se ha despellejado. Y tú sí, que estás hecho una piltrafa, ¿no? Esos son... ¿Entendéis? Y yo creo que una parte de la solución de todo este asunto del que hablamos, dentro de esa fuerza, digamos, que nos lleva a lo peor, esa pulsión, ¿no? Hay formas, digamos, más saludables y otras mucho menos, ¿no? El próximo día, para insistir un poco en que hay vías
un poco más saludables, nos vamos a ocupar precisamente de 2 capítulos del libro de Gerardo Arenas, que lo tengo en casa, pero se llama, a ver cómo se llama el libro de Gerardo Arenas, chicas, que lo tenéis vosotras ahí. Una vía práctica, Agustina, ¿cómo se llama? una vía práctica para sentirse mejor. Fijaros qué libro, qué título más bonito. Una vía práctica para sentirse mejor. Y trata, al principio te habla un poco de la interpretación, pero los últimos 2 conferencias, 2 estudios, tratan del goce y de la pulsión y de todo. Una vía práctica para sentirse mejor. No dice para destrozarse mejor, ¿no? Para sentirse mejor. Vale. Y después vamos a comentar el libro de Domenico Cosenza, que, como os digo, aparecerá publicado muy pronto, que es un libro excelente. Es un libro con el que se puede... Hay libros buenos, libros malos, y hay libros excelentes. Dentro de los libros que leemos habitualmente hay libros que son un refrito de lo que dicen los... O sea, dices, voy a leer el curso de Miller. Dice, no, leo a tal que me hace un resumen. Bueno, hay gente que se dedica a hacer resúmenes de los otros, ¿no? Bueno, hay gente con buen criterio que hace un buen resumen y con un libro avanzas, no sé. Hay gente que después tiene una empanada mental que incluso haciendo resúmenes los hace más. Bueno. Pero hay autores. Hay gente que son autores. Aquí tenemos un autor. Un autor que dice, yo, habla en primera persona incluso, ¿no? Llevo estudiando 15 años este asunto. Primero lo vi de tal manera. Parecía... Pero luego empezaba a ver que tenía ciertas ramificaciones y que había ciertas relaciones entre la toxicomanía, las adicciones y los trastornos de la anorexia, bulimia, comer por atracón, que había como una lógica y un cierto denominador común. Entonces pensé, joder, esto se le podía llamar la clínica del exceso. La clínica del exceso. Bueno, perfecto. Si yo propongo un tipo clínico, él no dice con esta claridad que sea un tipo, pero ya se ve obligado a darle un fundamento psicopatológico, metapsicológico. Tiene que hacer toda una creación, ¿verdad?, importante para que eso que él llama clínica del exceso tenga una unidad, tenga un perímetro, llegue hasta un sitio y en otro sitio empiece otra cosa. Esa creación psicopatológica es muy brillante en este libro. Muy brillante. Seguramente dentro de 10 años Domenico dirá, joder, debí de haber extendido también en este campo tal cosa, o no estaba tan claro que sea todo psicosis, o lo irá corrigiendo. Pero la primera iniciativa ya la tomó. Entonces el próximo día vamos a hablar de esto. Una parte dedicada a los 2 capítulos, 2 comentarios del libro de Gerardo Arenas sobre la buena vida o vivir, sentirse bien, ¿no? Y después otro que trata justamente esta cuestión del exceso en un campo de la patología, que tiene que ver con los trastornos alimentarios y las toxicomanías adictivas. ¿De acuerdo? Y luego ya continuaré. Para el próximo día entonces cuento con la colaboración de Agustina, de Carola, de Aldana y de María Torres, que está en México. A ver, me pondré en contacto con ella para mandarle los textos. María, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Hola María, luego te Hola, mando el hola. teléfono para que te pongas en contacto con África, que la dejé viendo un paciente, no sé si estará por ahí, y con las residentes de Argentinas y os repartís el trabajo, ¿vale? Sí, sí, está bien. Muy bien. Bueno, pues yo creo que lo dejaremos por hoy. Si alguien quiere comentar algo, pues lo podemos comentar y si no, pues... Yo quería hacer solo una pregunta, José María. Verás, Ok, hablas un poco del goce como esa mezcla de libido y pulsión de muerte. En esta clínica del exceso, que es con lo que yo trabajo habitualmente, puedes sí, sí. pensar en momentos de desintrincación pulsional, es decir, momentos en donde la pulsión de muerte se ha desatado totalmente
momentos puntuales, o a mí a veces me da sensación de ver a gente difícilmente enganchable de nuevo a algo del orden de la libido. Pero tampoco ves hay unas personas suicidas, o sea, sino en un sufrimiento que se eterniza en el tiempo, que a mí me genera mucha pregunta. Entonces digo, va, es un goce en donde veo una cierta desintrincación pulsional. No sé cómo lo piensas tú esto. Sí, sí. Pues lo pienso como tú. Quiero decir que dentro de lo que puede ser una apreciación general, después puedes empezar a separar extremos, ¿verdad? Donde es verdad que hay, todo eso tiene unas intensidades donde esto que tendemos a que valga para todos, la mezcla de la libido y la pulsión, pues a veces está eso como muy lo mismo que en la melancolía también ves esa a veces como muy en primer plano, ¿no? Sí. La libido y todo esto está muerta y enterrado, ¿no? Y solo queda pues una especie de autodestrucción terrible, sí, sí, es así. Suponemos, naturalmente, que hay un nexo común, porque lo que yo creo que trata de decir Lacan y Miller, que es el que más desarrolla esta idea, es que hay un nexo común, ¿no? Bueno, sí, sí, pero en casos extremos esto pues está... Estuvimos ayer hablando precisamente, Ana, con una de nuestras residentes que termina ahora, que se va a trabajar en una prisión a Barcelona, que es en Belén. Sí, Y conozco a hace, Belén. Conozco a eso es, Belén. sí, sí, ya estuvimos hablando un poco de todo eso. Vamos a ver con todo este tipo de cuestiones, a ver, no se trata, el enfoque, y te agradezco la apreciación, Ana, no se trata de estudiar una teoría y darla por completamente válida para todos los casos, se trata de ponerla un poco a juego con lo que nosotros vemos. Tenemos la suerte de poder ver cosas muy extremadas por nuestro trabajo. Tú en misión, nosotros en una unidad pues con pacientes bastante complicados, etcétera. Entonces, podemos ir haciendo pequeñas apreciaciones o darle más énfasis a ciertas cuestiones. Yo sí creo que a veces la pulsión está como muy desgobernada, ¿no? Es así. Es así. Pero bueno, Gracias, gracias. a ti, por José supuesto. María, quería preguntarte, ¿no hay una cosa ahí en el goce, como vos decís, cuando el inicio del dolor, que necesitamos ese goce porque es lo que más nos hace sentir vivos? Bueno, ese tipo de experiencias tienen varias funciones. ¿Eh? No sé si es momento ahora de dar un repaso a todo eso. Ok, queda Pero para. bueno, te hacen sentir vivos y te hacen poner la vida un poco también al límite. Es un poco la paradoja esa. Piensa en los cortes, por ejemplo, de algunas personas, ¿no? Que ahora está muy de moda, la patología de otros. Una de las cuestiones que hay que considerar también en las publicaciones que se hagan ahora sobre tipos clínicos es que una de las formas de establecimiento de la patología actual tiene mucho que ver con los community, ¿cómo se llaman estos que están todo el día hablando por las redes? Community managers. No, unos Ah, que están peinándose y están hablando. No, bueno, yo de estas cosas no entiendo. Tienen un nombre los influencers. influencers, estos. Bueno, tienen mucho que ver con la gente esta que habla a través de las redes y que hay mucha gente que los escucha. Pero no solo que los escucha, sino que incluso se toma en serio las bobadas que dicen, ¿no? Entonces, hay un tipo de causación del síntoma a través de la identificación, ¿verdad? Casi epidémico, como se ha visto en algún... Vamos a rebajar un poco los términos. Es decir, que hay mucha gente que se pueden meter en rollos, no de una anorexia esencial o de patologías del acto, trastornos un poco caracteriales, pues porque estos están todo el día digamos, hablando de cosas de estas, y la gente se identifica y dice, con el pavo tal o con la pava cual, que dice no sé qué bobadas, y a falta de identidad se copia al otro.
Y en la pubertad y en la adolescencia la gente coge los rasgos, incluso indeseables de los otros. Y eso está también muy presente en el campo de la patología. Ahora, pues porque la gente se nutre de eso, ¿no? Los esenciales quedan a un lado, es decir, la patología esencial queda después ahí y los otros van variando como van variando las influencias incluso para coger, o al final quedan un poco lo más singular suyo, ¿no? A lo que voy, hay mucha gente que se corta, muchas veces por cuestiones de los influencers estos de los que habláis, o gente que tiene este predicamento en las redes sociales, ¿no? Que hablan como sacamuelas y hay gente que los escucha, ¿no? Bueno, pero cuando hablas con alguien de las personas que se cortan, sí que localizan una especie como de goce muy errático en un momento determinado, en algo más concreto que se concreta en un corte localizado es decir, que ahí hay muchas, tiene un tipo de funciones que hay en todo esto. Creo que vamos a añadir a los comentarios del próximo día 2 páginas del libro de Stoller sobre la investigación que hizo sobre los masoquistas. Y si alguien sabe de esas cosas, son los masoquistas. Cuando dice 1 milímetro más es tortura, 1 milímetro menos es una satisfacción indecible. Voy a ver si me repaso el libro ese, porque hay que saber, a la gente que se dedica profesionalmente, que son gozones de decisión y de vocación, como como dice Latán, que aquí es brillantísimo, ¿no? Al comienzo, ¿no? Lo dice así. En el nivel en que comienza a aparecer el dolor. Quedémonos con ese asunto, ¿no? Esta mezcla, ¿no? De la que hablaba también antes Ana. En el nivel, claro, cuando esto se desgobierna. Bueno, creo que pensad un poco en estas cuestiones, porque no se trata tanto de creer lo que yo digo, sino más bien pensar en los casos que tenéis o en vosotros mismos, a ver cómo vais haciendo una idea de esta mezcla, de esta cosa que bien refleja Miller de lo que tiende para las relaciones, para la energía vital, tal, y lo que te lleva justamente en la dirección contraria, y que eso está presente. Entonces, eso es muy distinto del plan. Y sin embargo, engancha más, hasta el punto que a mí solo me gusta lo que me sienta mal, porque lo que me sienta bien no me engancha, la verdad. Me puede gustar e incluso a la larga aburrir. Pero lo que no aburre es lo que sienta mal. Ahí está el punto de enganche. ¿Vale? Muchas Bueno, gracias. pues continuamos el próximo miércoles.